buscarte muy de mañana, Padre Santo, porque, Señor, te ha placido a ti, Señor, el tomar este tiempo, Señor, para buscarte, para honrarte, para glorificarte y para adorarte, oh Dios. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Señor, tú pones cada mañana, oh Señor, el aliento de vida en nosotros. Y estamos muy agradecidos, Señor. Por ello, bendito Dios, permítenos humillarnos delante de ti, Señor. Permítenos, Señor, anhelarte, oh Dios, en nuestras vidas. Buscarte, Padre amado, aún en tiempos difíciles, como en los tiempos que tú nos das de reposo, Señor. Señor, en esta mañana queremos bendecirte. Queremos honrarte, oh Dios. Queremos, Señor, que tú te glorifiques, Señor, en este tiempo. Y Padre Dios, venimos a ti en el nombre de Jesús, porque no hay mérito alguno en nosotros, Dios. Y Padre bendito, rogamos que sea tu Espíritu guiándonos en este tiempo. Que sea tu Espíritu, Señor, tomando el control, Señor. Que sea tu Espíritu, Dios, hablando a nuestro corazón en esta mañana. Oh bendito Dios, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y a todos los que se agregarán en este tiempo, Padre Santo. Y Padre Dios, oramos que, Señor, tu gracia, Señor, tu gracia sea para con tu iglesia también de Lurín, Señor. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres, Señor, nuestro sanador, Dios. Y gracias, Padre Santo, por el sacrificio de la cruz en el Calvario, Señor. Sacrificio, Señor, que demandó cargar sobre aquella cruz todos nuestros pecados. Por eso, Padre Santo, oramos, Señor, que tú nos perdones, Dios. Perdónanos, Señor, porque somos pecadores, Dios. Perdónanos, Padre Santo. Pero también, Señor, te rogamos que tengas misericordia de nosotros. Por eso venimos a ti, Señor, al trono de tu gracia, para pedir misericordia delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre bendito. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza. En el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, siguiendo nuestro estudio de la palabra, en esta mañana nos toca la lectura en el capítulo 19 de Primera de Reyes. Así que ahí en sus hogares, abran sus Biblias. La palabra del Señor en esta mañana dice, en el capítulo 19, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo le he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y se volvió a dormir. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida,
caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso en la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes, y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermanos, buenos días. Una vez más, les saludo a cada uno de ustedes, deseando que todos se encuentren bien. Bien, en este capítulo vamos a meditar en esta hora. Y en este capítulo 19, en el cual vamos a meditar, yo quiero compartir hoy en esta mañana con ustedes algunos, o mejor dicho, un aspecto muy práctico para fortalecerse en el Señor. Porque en la vida de Elías justamente encontramos cómo Dios va a fortalecerlo, cómo Dios incluso, y hemos leído en unos capítulos anteriores, en el capítulo 17, cómo Dios es el que alimenta, sustenta a Elías, cómo Dios en la obediencia del profeta, Él es el que sustenta la vida de Elías, ¿no? Lo alimenta, incluso hemos leído que Él manda cuervos, ¿no? Y lo alimenta. Y también vemos cómo Dios va a sustentar a una viuda de Sarepta.
y vemos que Dios es misericordioso porque la viuda de Sarepta no era del pueblo de Israel, era una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel. Pero Dios en su misericordia, Dios sustentó a esta mujer y a su hijo, del cual ya no les quedaba casi alimento y finalmente en esa pobreza iban a morir. Pero Dios es misericordioso y encontramos cómo Dios va a ir cuidando de manera cotidiana la vida de sus hijos. Y en este capítulo 19 quiero hacer un énfasis justamente en eso, porque es allí donde eh, muchas veces nosotros perdemos mucho respecto a pensar de que a veces Dios eh, quisiéramos verlo a Dios obrar en grandes milagros, en grandes cosas, ¿no? Pero en realidad Dios está en la vida cotidiana nuestra y Dios quiere obrar en la vida cotidiana nuestra. Y en esa vida cotidiana, incluso a pesar de difícil y abrumadora que pudiera ser, tenemos que vivir en Dios en el día a día. Tenemos que ir comprendiendo poco a poco que nuestra comunión con Dios tiene que ver con el día a día, en ver a Dios en cada aspecto cotidiano de nuestra vida, como por ejemplo eh, cuando Dios provee un alimento. Hoy en la mañana nos hemos levantado, sin embargo, a veces hemos perdido esa perspectiva de que Dios está obrando, ¿no? A veces damos por sentado de que ya, bueno, hoy nos levantamos y damos por sentado, damos por hecho eso y perdemos esa perspectiva cotidiana en el día a día de que Dios está allí en cada aspecto en el cual nosotros debemos ir comprendiendo y siendo conscientes de eso. Ahora, en este capítulo 19, frente a la muerte de 400 profetas que Elías dio, también es como cuando nosotros estamos animados, cuando nosotros tal vez estamos fortalecidos, eh, pero sucede aspectos en nuestra vida en el cual, eh, o como le sucede a Elías, ¿no? Elías viene victorioso de vencer a los 400 profetas. Él ha demostrado que el Dios no es Baal, sino el Dios es el Dios de Israel, el que lo sacó de Egipto. Y cuando Jezabel, la esposa de Acab, el rey de Israel, se entera de esto, Jezabel lo desafía a muerte y entonces Elías se deprime y, y escapa de donde está y se va al desierto. Y miren conmigo en el versículo 4. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Cómo es que Elías hay un cambio radical en cómo él enfrenta a los 400 profetas, muestra quién es Dios con una fortaleza sorprendente, pero aquí frente al desafío de Jezabel que lo iban a matar, él se corre del lugar y pide a Dios que le quite la vida. Yo le pregunto, hermano, ¿no se ha sentido alguna vez usted de esa manera? A veces usted de repente estamos animosos, fortalecidos en el Señor, pero sucede algo que va a afectar tal vez profundamente a nuestra vida, un aspecto o un evento o algo dentro de nosotros sucede, tal vez un temor profundo que viene por alguna razón y entonces nosotros nos desanimamos por completo. Elías estaba exhausto por todo el trabajo que ya vemos en el capítulo 18,
Pero sucede un desafío y él le dice a Dios, Dios, quítame la vida. ¿Por qué le pasó esto a Elías? Porque al parecer Elías aquí se deprime a tal punto que le dice a Dios, quítame la vida. Y le pide a Dios, ¿no? Y dice que él es- se sentó debajo del enebro, le pidió a Dios que le quite la vida, y en el versículo 5 le dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. A veces, hermanos, en el día a día, en tantas cosas o en tantas actividades, a veces podemos llegar a sufrir esta situación como la que sufrió Elías. Tal vez usted pueda hacer que al punto que se deprima y se sienta tan desanimado que lo único que quiere en ese momento es decirle, Dios, por favor, ya no soporto más. Pero unos días antes, unos meses antes, usted era la persona animosa, fortalecida, animando a los demás, demostrando quién es Dios, fortaleciendo a los demás, pero de un momento a otro le sucede como a Elías y entonces le dice Dios, quítame la vida. Deprimido por completo, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué está así? No, es que ya no puedo más, hermanos, oren por mí, yo necesito fortaleza del Señor, y a veces lo llevamos a ese punto, ¿no? Pero ¿cómo responde Dios a esta frustración que Elías tiene? Muchas veces nosotros, en medio de esa circunstancia difícil o desánimo que pudiéramos presentar de un momento a otro, a veces nosotros espiritualizamos. ¿Y a qué me refiero? Es que lo que necesitamos muchas veces eh, es algo tan práctico del cual Dios responde a Elías. ¿Y cómo Dios responde a Elías? Dice que Él le provee de comida. Miren conmigo en el versículo 5. Él se quedó dormido y el ángel de Jehová dice que le tocó y le dijo, Elías, levántate y come. Versículo 6. Dios le provee de comida, de una torta cocida que al parecer aquí el ángel de Jehová había preparado en las brasas, ¿no? Y le da una vasija de agua para que él pudiese beber. Y otra vez él se vuelve a dormir y en el versículo 7 por segunda vez el ángel otra vez lo despierta, no sabemos después de cuánto tiempo, le dice, come, y entonces él se fortaleció en el versículo 8. Hermanos, a veces cuando usted se siente desanimado, cuando usted se sienta así, de esa manera, desanimado, y, y se sienta como Elías, pidiendo a Dios que ya le quite la vida, Dios, ya estoy cansado, mira, tanto lucho, tanto, yo oro a ti, yo hago esto para ti, Señor, y mira todo lo que me sucede, yo estoy haciendo tal o cual cosa, yo tengo mi célula, yo oro, yo llamo, yo hago esto, yo hago aquello. Usted es el que anima a las personas que está a su alrededor y de pronto usted se siente desanimado. Y a veces pudiera ser que nosotros espiritualicemos y digamos, ¿no? Como generalmente a veces nos pasa, oren por mí, estoy desanimado, no sé qué me pasa, pero hermano, lo que usted necesita, lo que yo necesito es lo que Dios hizo con Elías. Usted necesita descansar, usted necesita dormir, usted necesita un alimento, unas vacaciones, por decirlo así. ¿Por qué razón? Porque no tiene que ver con que usted ore más. La comunión con Dios tiene que ver con entender justamente en esta cotidianidad de nuestra vida en Dios que hay tiempos que necesitamos tomar un descanso, hay tiempos que necesitamos hacer un pare y decir, bien, aquí necesito un momento, descansar, necesito tomar un alimento, como Dios justamente lo hizo. Dios no le reclamó a Elías, ya Elías, mira, no has visto todo lo que yo he hecho, y Dios no le reclama absolutamente nada a Elías,
sino que lo fortalece, le da alimento, le da agua para que se fortalezca. Y eso es lo que necesita en medio de ese desánimo. Ahora, no digo que en todas las situaciones suceda lo mismo, pero muchas veces hay aspectos en nuestra vida que tienen que ver con lo físico. Elías había hecho todo lo que había hecho en el capítulo 18. Así que, hermano, cuando usted se sienta desanimado, lo que yo quiero compartir o lo que yo quiero enfatizar en esta mañana es que muchas veces nuestro desánimo tiene que ver con un cansancio físico, con algo físico, y para eso usted necesita tomar un descanso, sentarse, comer tranquilamente y decirle al Señor que le fortalezca a través de ese alimento físico para que usted una vez más recobre las fuerzas en el Señor. Qué importante, ¿no? Miren que Dios no es ajeno a a esa parte física que todos nosotros necesitamos. Sin embargo, a veces nosotros lo llevamos todo al área espiritual, por decirlo así. Y a veces en ese momento, cuando estamos tan cansados, tan exhaustos, muchas veces buscamos orar más, fortalecernos más. No digo que no lo hagamos, solo que de repente no estamos mirando más allá, que necesitamos ese tiempo, lo necesitamos para descansar físicamente, para reposar, tomar un tiempo y luego recobrar fuerzas a través de ese alimento que el Señor nos va a dar. Y miren que un aspecto físico que tiene que ver con el cansancio, lo llevamos a otro extremo como Elías lo hizo, y al punto que Elías le dice, quítame la vida. Pero ¿cómo se sentía Elías en realidad? Porque en los capítulos 18 parece que Elías es el que solo enfrenta a los profetas de Baal, a los 400 profetas. ¿Y por qué razón? Porque Elías se sentía solo. Parece que él solo luchaba contra el mundo, ¿no? ¿No se ha sentido usted así? Mire, pastor, yo solo visito, yo solo llamo, yo solo hago esto. Necesitamos una ayuda. ¿No se ha sentido así, hermano? ¿No le ha reclamado a Dios? O incluso a veces hemos reclamado, ¿no? Yo estoy solo, ¿no? En el versículo 30, cuando Dios le habla y él camina por 40 días, dice, y él se mete a una cueva, y cuando Dios le habla, el profeta le dice a Dios, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En el versículo 14 dice, y otra vez repite Elías, cuando Dios le pregunta, le dice, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. La pregunta es, ¿Elías estaba solo? Por supuesto que no estaba solo, solo que a veces nuestro cansancio, todo el trabajo arduo que podamos hacer, a veces nos nubla y a veces espiritualizamos y pensamos que solamente nosotros hacemos el trabajo para Dios. ¿Y qué le dice Dios en el versículo 18? Miren que en el versículo 18 dice, y yo haré que queden en Israel, ¿cuántas personas? No 100, no 200, sino dice 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Hermanos, a veces en ese cansancio, a veces en esos aspectos físicos que vivimos diariamente y pensamos, yo solo hago esto, yo solo estoy aquí adelante animando a los demás. Cuando se sienta así, hermano querido, Dios tiene un pueblo enorme alrededor suyo que Dios guarda y cuida y que mantiene fiel sirviéndole al Señor, como se pueda decir, tras bambalinas, detrás de la cortina, allí detrás de cámara, allí ellos están orando al Señor, aunque usted nunca lo sepa, aunque usted nunca se entere, Dios tiene un pueblo firme, fortalecido, y quiero decirle que usted no está solo. Lo que usted necesita o lo que yo necesito es descansar, fortalecerse en el Señor y esperar que Dios fortalezca mi vida, así como Dios la hizo con Elías. Yo no sé si usted se ha sentido así muchas veces en su vida, pero yo quiero decirle, hermano, que cuando se sienta así,
pídale a Dios y dígale, ¿qué tú me quieres enseñar en este momento difícil, en esta situación de arduo trabajo? Pero no se vaya al otro extremo, al punto de sentirse solo, porque no está solo. En primer lugar, Dios está contigo, con usted. Dios ha prometido estar todos los días en Mateo capítulo 28. Dios prometió estar con cada uno de nosotros hasta el fin del mundo. Pero no solamente Dios está con usted, Dios ha provisto de sus hermanos que usted pudiera llamar, o incluso usted pudiera decir, hermano, no tienen un pan que me provean para poder alimentarme y fortalecerme. Claro, es una manera de repente jocosa de decirlo, pero no solamente es la oración, no solamente es las palabras de parte de Dios, sino también es, nos fortalecemos incluso con aspectos físicos que Dios nos permite tener. Que Dios los bendiga, hermanos. Y no olviden que tenemos hermanos a nuestro alrededor, incluso para decirle, hermano, usted pudiera ayudarme en este aspecto físico. De repente necesita usted alimento o algo físico, algo que le pudiera fortalecer, o decir, hermano, ¿podemos hablar nada más? Yo le he llamado para saludarle con aspectos físicos que van a fortalecer, porque usted es parte de una familia en el cual unos a otros nos vamos a animar, no solamente con oraciones, sino también con conversar. Incluso por la pandemia ya no se hace, pero a veces salir, tomarnos un café, comer, y de esa manera Dios permite que usted y yo podamos fortalecernos en el Señor. Que Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, por la reflexión del pastor, oh Dios, en el cual, Señor, sabemos que tú eres, Señor, nuestro sustentador, oh Dios, nuestro Jehová Jireh. Así como sustentaste a Elías, oh Dios, también cada día tú pones sobre nuestra mesa, oh Dios, el alimento, Señor, de tu palabra, pero también el alimento material, oh Dios. Y Padre Santo, para sustentarnos espiritualmente como físicamente, bendito Dios. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, porque todo proviene de tu mano generosa, Señor. Pero también, oh Dios, tú nos has dado un espíritu de valentía, Señor. Un espíritu de valentía ante cualquier amenaza, ante cualquier dificultad, ante cualquier circunstancia difícil por la cual atravesemos, Dios. Sabemos, Señor, que tú tienes el control de todo. Pero también, Señor, tú demanda de nosotros que seamos esforzados y valientes, oh Dios. Y Padre Santo, oramos, Dios, que ante cualquier situación adversa de frustración, Señor, tú quites todo desánimo, oh Dios, de nosotros. Sabemos que tú estás con nosotros, Señor, en todo momento, en toda circunstancia. Y, Señor, sentimos, oh Dios, esa protección tuya, sentimos, Señor, que tú estás con nosotros, bendito Dios. Oramos, bendito Señor, dándote gracias nuevamente por tu palabra. Palabra viva y eficaz, Señor. Palabra de verdad. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.